Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire de Arcanis era denso, casi sólido, cargado de un olor metálico que parecía clavarse en la garganta. Era el último frente de guerra entre los humanos y los Tarians, una especie tan poderosa que su sola presencia podía quebrar la voluntad de un ejército entero. Alejandro había llegado al planeta como ingeniero técnico, con la simple misión de reparar drones de reconocimiento y mantener las comunicaciones vivas. Nunca imaginó que terminaría frente a una de las criaturas más temidas del universo. El cielo estaba teñido de rojo. Las explosiones lejanas iluminaban las nubes de polvo como relámpagos permanentes. En medio de ese caos, Alejandro corrió entre ruinas humeantes, con un comunicador roto en la mano y un corazón que golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Escuchaba gritos, rugidos que no eran humanos, y disparos que resonaban como tambores de guerra. Su pelotón había sido aniquilado. Él estaba solo. Entonces la vio. Una figura alta, imponente, caminando entre los restos calcinados de vehículos humanos. Llevaba una armadura oscura con reflejos violetas, y cada paso que daba hacía vibrar el suelo. Su lanza brillaba con un filo líquido, y su rostro era la perfecta mezcla de belleza y amenaza. Tenía ojos dorados, como brasas encendidas, y una mirada que podía congelar a cualquiera. Alejandro se quedó inmóvil, su respiración se cortó. El miedo era absoluto, pero también había algo más, algo que no entendía. Aquella criatura, a pesar de su ferocidad, tenía una elegancia que lo desconcertó. Su piel tenía un tono violáceo profundo, y cada movimiento suyo parecía fluir con una gracia que no pertenecía a este mundo. La guerrera lo vio. Un humano con vida, dijo con voz grave, metálica, amplificada por el casco. ¡Qué curioso! Pensé que todos habían caído. Alejandro levantó las manos instintivamente. No tenía arma, solo el comunicador roto y una esperanza absurda de que ella no lo partiera en dos. No soy un soldado, dijo, su voz temblaba, pero trató de mantenerla firme. Soy técnico, no represento una amenaza. Ella se acercó despacio. Cada paso retumbaba como un golpe de martillo. Cuando estuvo frente a él, levantó la lanza y la apuntó directo a su garganta. Los humanos siempre son una amenaza, respondió. Incluso los débiles. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que pensó que ella podía escucharlo. Miró hacia un costado, buscando una salida, pero solo encontró cuerpos y humo. No había escapatoria. Entonces, algo dentro de él, quizás un reflejo del miedo mezclado con desesperación, lo hizo hablar sin pensar. Antes de que me mates, solo quiero decir algo. La tariana arqueó una ceja, intrigada. ¿Últimas palabras? Alejandro tragó saliva, levantó la vista, y con un hilo de voz dijo. Tienes un bonito trasero. El silencio fue total. El viento se detuvo. Las brasas en el aire parecieron congelarse en el tiempo. La guerrera lo miró sin comprender al principio. Luego sus ojos se agrandaron ligeramente, y un tono distinto apareció en su piel, un leve resplandor violeta que, según los informes humanos, solo ocurría en los Tarians cuando sentían vergüenza. Alejandro pensó que estaba muerto. Ella bajó lentamente la lanza, pero no porque hubiera cambiado de opinión. Era una pausa antes de la tormenta. Dio un paso hacia él, y cuando habló, su voz había cambiado, más baja, más peligrosa. ¿Qué, dijiste? Bueno, solo, era un cumplido. Intentó sonreír, aunque sabía que estaba firmando su sentencia. Los ojos dorados de ella se encendieron como fuego líquido. Insolente. En un movimiento tan rápido que él apenas lo vio, la lanza se clavó a centímetros de su cuello, hundiéndose en la tierra. El impacto lanzó polvo al aire, y Alejandro cayó de espaldas, jadeando. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Rugió ella, su voz resonando como un trueno. Él levantó las manos, sin pensar, sin plan alguno. No fue falta de respeto, fue la verdad. Ella lo observó por unos segundos que parecieron eternos. Su respiración era agitada, su mirada una mezcla de furia y desconcierto. Los humanos, siempre diciendo tonterías antes de morir. Se agachó, quedando frente a él, tan cerca que Alejandro pudo ver el brillo de sus ojos y la textura de su piel. Era hermosa de una forma que desafiaba la lógica. ¿Cómo te llamas, humano? Alejandro. Ella repitió su nombre, despacio, saboreando cada sílaba. Alejandro. No olvidaré ese sonido. Luego lo tomó del cuello de su uniforme y lo levantó como si no pesara nada. Serás mi prisionero. ¿Eso significa que no vas a matarme?
No lo sé aún. Pero aprenderás que en mi mundo, las palabras tienen un precio. Con un leve movimiento de su brazo, lo lanzó hacia el suelo y lo inmovilizó con una energía azulada que lo rodeó como un campo de fuerza. Alejandro intentó moverse, pero no pudo. Ella se giró y habló con un comunicador integrado en su brazalete. Kaelara informando. He capturado a un humano con comportamiento inusual. Solicito transporte inmediato. Alejandro escuchó el nombre, Kaelara. Así se llamaba la guerrera que dominaba el campo de batalla como una diosa. Cuando las naves descendieron del cielo y las luces rojas lo envolvieron, Alejandro solo alcanzó a pensar que su vida había terminado. Pero en el fondo, mientras la veía de espaldas, con esa mezcla de fuerza y belleza imposible, una idea irracional creció dentro de él. Tal vez, solo tal vez, aquel error sería lo mejor que le había pasado jamás. Y mientras la nave ascendía entre el humo, Alejandro la observó en silencio, sabiendo que acababa de sellar su destino, con un simple cumplido. El sonido metálico de los barrotes eléctricos llenaba el aire de la celda. Era un zumbido constante, monótono, pero con un ritmo que se sentía casi como el latido de un corazón mecánico. Alejandro despertó con un dolor punzante en la cabeza y un sabor amargo en la boca. El suelo bajo él era frío y áspero, y las esposas que sujetaban sus muñecas emitían una luz azulada que vibraba cada vez que intentaba moverse. Cuando abrió los ojos por completo, lo primero que vio fue el reflejo púrpura del metal que formaba las paredes. No había ventanas, solo una pequeña ranura en la puerta que dejaba entrar una tenue luz dorada. El aire tenía un olor a ozono y aceite quemado. No estaba en un campo de prisioneros humano. Aquello era algo diferente, más sofisticado y más intimidante. De pronto, una puerta lateral se abrió con un chasquido y el sonido de pasos metálicos llenó el silencio. Alejandro alzó la vista y la vio. Kaelara. La guerrera que lo había tomado prisionero caminaba hacia él con una elegancia mortal. Sin su casco, su rostro era aún más sorprendente. Tenía el cabello oscuro, largo, trenzado con piezas de metal que brillaban con cada movimiento. Su piel tenía reflejos violetas y una serie de marcas luminosas recorrían su cuello y brazos, como si su cuerpo tuviera ríos de energía viva bajo la superficie. Se detuvo frente a la celda y lo observó en silencio. Durante varios segundos no dijo nada. Solo lo miraba con esos ojos dorados que parecían ver más allá de la carne. Así que sigues con vida, dijo finalmente, su voz grave, firme. Me alegra saber que los humanos no son tan frágiles como parecen. Alejandro intentó incorporarse, pero las esposas emitieron una descarga leve que lo obligó a caer de nuevo. ¿Dónde estoy?, preguntó con un esfuerzo. En una nave de transporte tariana, respondió. Vamos de regreso a nuestro territorio. ¿Y qué piensas hacer conmigo? Kaelara ladeó la cabeza, como si estuviera analizando su pregunta. Eso depende de muchas cosas. De tu utilidad, y de si sigues diciendo tonterías. Él no pudo evitar sonreír, pese al dolor. Supongo que te refieres a lo del cumplido. Sus ojos se estrecharon. Esa insolencia podría haberte costado la vida. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó él, mirándola directamente. La pregunta pareció incomodarla. Kaelara dio un paso atrás, como si necesitara distancia. Porque no comprendí tus intenciones, respondió finalmente. Pensé que tal vez era un intento de provocación o un truco para distraerme. Alejandro rió suavemente. No fue un truco. Solo lo dije porque era verdad. Por un instante, algo cambió en su expresión. Su mandíbula se tensó, sus ojos brillaron con una emoción que no supo definir, y luego volvió a su compostura fría. Tu especie tiene un modo muy extraño de expresar la verdad. Y la tuya tiene un modo muy extraño de reaccionar a ella. Kaelara se cruzó de brazos, observándolo. Había algo desafiante en su postura, pero también una sombra de curiosidad. Eres diferente de los otros humanos que he visto. Ellos lloran, suplican, se rompen. Tú, hablas como si no entendieras el peligro. Oh, lo entiendo, dijo él con serenidad. Pero prefiero morir siendo yo mismo que vivir arrodillado. Un silencio tenso llenó la habitación. Kaelara lo miró fijamente, y por un segundo, Alejandro juró ver una chispa de respeto en su mirada. Luego ella se giró hacia la puerta. No intentes escapar, dijo antes de salir. Las paredes tienen sensores. Si tocas el campo, las descargas te dejarán inconsciente. La puerta se cerró tras ella, dejando a Alejandro solo. Durante un largo rato, permaneció tendido en el suelo, repasando lo ocurrido.
La imagen de Kaelara seguía grabada en su mente. Aquella mujer era un misterio, una mezcla de disciplina, poder y belleza salvaje. Algo en ella lo atraía, incluso más de lo que le asustaba. Horas después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez no era Kaelara quien entraba, sino dos Tarians con uniformes de custodia. Lo levantaron bruscamente y lo llevaron a otra sala. Allí, lo sentaron frente a una mesa de metal, donde una luz suspendida sobre su cabeza iluminaba cada rincón. Kaelara estaba allí, esperándolo. Siéntate, ordenó, aunque él ya lo estaba. Ella activó una pantalla holográfica sobre la mesa. En ella, aparecieron imágenes de naves humanas, ciudades destruidas, y cadáveres. Tu especie nos ha invadido, saqueado y asesinado a miles de los nuestros, dijo con voz fría. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No todos los humanos somos soldados, respondió él. Yo reparaba máquinas. Ni siquiera llevaba un arma. Las máquinas matan, replicó ella. Y tú las reparabas. Alejandro la miró fijamente. Y tú matas con tus manos. ¿Entonces somos iguales? Por primera vez, Kaelara no tuvo respuesta inmediata. Lo observó en silencio. Había un brillo diferente en sus ojos. Quizás estaba considerando algo que no quería admitir. Eres insolente, dijo al fin, casi con un tono más bajo. Pero valiente. ¿Eso significa que te caigo un poco mejor? Significa que todavía no decido si eres un enemigo o una anomalía. Kaelara se levantó. Su sombra se proyectó sobre él, enorme, dominante. Se inclinó lentamente, hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Su voz bajó a un susurro grave. Tienes suerte de que me guste entender lo que no comprendo. Alejandro sonrió. Entonces, ¿me vas a estudiar? Algo así, respondió ella, girando para marcharse. Pero no esperes que te trate con suavidad. Cuando se fue, el aire pareció quedarse sin oxígeno. Alejandro respiró hondo y apoyó la cabeza en la mesa. Estaba prisionero, rodeado por una especie que consideraba a los humanos una plaga, y vigilado por una mujer que podía matarlo con un gesto. Pero había algo en ella que le decía que no todo estaba perdido. No sabía si era locura o intuición, pero sentía que entre esas cadenas no solo había odio, sino una tensión distinta, un fuego que apenas comenzaba a encenderse. Y sin entender cómo, Alejandro supo que aquella prisión no sería su final. Sería el principio de algo mucho más peligroso. La nave tariana viajaba en silencio a través del vacío estelar. Por los pasillos apenas se oían pasos, solo el zumbido constante de los motores de fusión que impulsaban aquel coloso metálico. Afuera, los astros se deslizaban como llamas congeladas, testigos lejanos de una guerra que no entendían. Alejandro llevaba 3 días encerrado, bajo vigilancia continua. Había perdido la noción del tiempo, porque en aquel lugar no existían ni amaneceres ni noches verdaderas. Las luces permanecían encendidas todo el tiempo, frías y blancas, borrando cualquier rastro de humanidad que pudiera quedarle. Su celda era pequeña, apenas suficiente para moverse. Le daban una ración de alimento cada 12 horas y un recipiente con agua reciclada. No tenía con quién hablar. Solo el eco de sus propios pensamientos le hacía compañía, y cada vez que intentaba dormir, el recuerdo del rostro de Kaelara regresaba a su mente. Se preguntaba qué pensaría ella de él, si su curiosidad era genuina o simplemente el deseo de entender a su enemigo. Pero lo que no podía negar era la impresión que ella le había causado. No solo por su fuerza, sino por la mezcla de contradicciones que veía en sus ojos. Era feroz, sí, pero también había algo humano en ella, algo que no terminaba de encajar con la imagen de una comandante despiadada. Esa noche, si es que se podía llamar noche a un momento de silencio entre cambios de guardia, Alejandro escuchó pasos acercarse. Se irguió, esperando a los guardias, pero no fueron ellos quienes aparecieron. Era Kaelara. No llevaba la armadura de combate. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica oscura, sencilla, con los hombros descubiertos. Sin el brillo metálico que siempre la acompañaba, su figura parecía más real, más cercana, menos diosa y más mujer. Desactiven el campo, ordenó. El sonido del generador se apagó y la celda se abrió. Los guardias dudaron un instante, pero ella los fulminó con la mirada. Pueden retirarse. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió. Alejandro no supo si debía levantarse o permanecer quieto. ¿Vienes a matarme tú misma?, preguntó en tono bajo. Kaelara lo miró, sin responder al principio. Caminó despacio por la celda, observándolo desde distintos ángulos,
como si evaluara cada detalle. Luego se detuvo frente a él. He hablado con mis superiores, dijo finalmente. Dicen que tu destino es la ejecución. Alejandro contuvo el aliento. No era una sorpresa, pero escuchar la palabra ejecución en boca de ella lo hizo sentir un nudo en el estómago. Supongo que ya tomaste tu decisión, respondió con un intento de calma. No aún. Su voz bajó. Kaelara dio un paso más cerca. No puedo hacerlo. Él la miró confundido. ¿Por qué no? Kaelara bajó la mirada un segundo, respiró profundamente y levantó la vista otra vez. En sus ojos dorados había algo que Alejandro no había visto antes, duda. Porque cuando me hablaste aquel día, se detuvo, como si le costara decirlo. Sentí algo que no debería sentir. Alejandro se quedó en silencio. No sabía si eso era bueno o malo. ¿Qué sentiste? Ella lo observó fijamente, como si buscara una respuesta dentro de sí misma. No lo sé, susurró. Los humanos no deberían causarme nada. Y sin embargo, tus palabras, tu mirada, me enfadaron. Me confundieron. Pero también me dejaron inquieta. Alejandro sonrió con suavidad, intentando aliviar la tensión. Tal vez eso es lo que pasa cuando alguien te ve, no como guerrera, sino como persona. Kaelara frunció el ceño, pero no lo contradijo. En mi especie, mostrar emociones es signo de debilidad. Los Tarians somos entrenados desde pequeños para dominar el cuerpo y la mente. No lloramos, no reímos, no deseamos. Y tú, un simple humano, has quebrado algo que llevaba toda mi vida conteniendo. Yo no quise ofenderte, dijo él. Solo quise ser honesto. Tu honestidad casi te cuesta la vida. Y sin embargo, aquí estoy, contestó con una media sonrisa. Kaelara se acercó más. Podía sentir su respiración, el calor de su piel. Sus ojos eran un universo de fuego y sombras. No deberías provocarme, Alejandro. No sabes lo que haces. Tal vez sí lo sé. El silencio se volvió pesado, denso, casi eléctrico. Ninguno apartaba la mirada. Era como si el aire mismo estuviera vivo, ardiendo entre ellos. De pronto, ella extendió la mano y tocó su mejilla. Su contacto era firme, pero no violento. Eres tan frágil, murmuró, y aún así no tienes miedo. ¿Por qué? Porque he estado muerto de miedo desde que llegué aquí, confesó él, pero descubrí algo más fuerte que el miedo. ¿Qué? Tú. Kaelara se quedó quieta, sus labios entreabiertos. Su respiración se alteró por un momento. Era como si aquella simple palabra hubiera atravesado las capas de acero que protegían su alma. Entonces, sin pensarlo, lo besó. Fue un beso torpe al principio, impulsivo, cargado de rabia contenida, de deseo reprimido. Alejandro respondió con la misma intensidad, y durante unos segundos el universo entero se redujo a ese contacto. No había guerra, ni cadenas, ni órdenes, solo ellos dos, desafiando la lógica y las leyes de sus mundos. Cuando se separaron, Kaelara lo miró con el pecho agitado. Esto no debería haber pasado, susurró. Si alguien lo descubre, moriremos los dos. Entonces que no lo descubran, respondió él. Kaelara retrocedió un paso, luchando por recuperar el control. Eres una amenaza diferente, humano. No por tus armas ni tu fuerza, sino porque haces que me sienta viva. Ella se giró hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Dormirás sin restricciones esta noche. Si intentas escapar, morirás. Pero si te quedas, quizás mañana hablemos otra vez. La puerta se cerró y la celda volvió a llenarse de silencio. Alejandro se recostó en el suelo, con el corazón desbocado, incapaz de borrar el sabor de sus labios. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero lo presentía, algo había despertado en ella, y en él también. Algo que iba más allá del miedo, más allá del odio entre sus especies. Una chispa. Una conexión imposible. Y aunque no lo sabía todavía, esa chispa estaba a punto de encender un fuego que cambiaría el destino de ambos, y quizás, de todo su universo. La nave insignia de los Tarians cruzaba el espacio profundo con una velocidad imposible de imaginar para la tecnología humana. Desde el exterior, parecía un cometa oscuro, silencioso, con un resplandor púrpura que se extendía en su estela. En su interior, sin embargo, el ambiente era de tensión pura. Algo estaba cambiando, algo que ni Kaelara ni su tripulación podían ignorar. Desde el beso en la celda, Kaelara había evitado ver a Alejandro. Había pasado 2 días completos entregada a sus funciones de mando, fingiendo que nada había ocurrido. Pero su mente no la dejaba en paz.
En cada reunión de estrategia, en cada conversación con sus oficiales, en cada momento de silencio frente a los paneles de control, su pensamiento volvía una y otra vez a él. Era un prisionero, un humano, un enemigo, pero había algo en él que no encajaba con esa definición. No había visto miedo en sus ojos, ni rencor, ni servilismo. Solo una calma extraña, una sinceridad casi infantil, pero cargada de una fuerza interior que no entendía. Mientras tanto, Alejandro estaba en su celda, pero ya sin los grilletes. Kaelara había ordenado que lo dejaran libre dentro de los límites de detención, sin explicar por qué. Lo alimentaban mejor, le daban agua fresca, incluso una manta para el frío. Sabía que algo había cambiado en ella, aunque intentara ocultarlo. Aquella noche, sin previo aviso, las alarmas comenzaron a sonar. Las luces se tiñeron de rojo y una voz metálica retumbó por toda la nave. Alerta de seguridad. Intrusión detectada en el compartimento de mando. Nivel de amenaza 1. Alejandro se levantó de golpe. Afuera se escuchaban pasos, gritos en idioma tarián, y el zumbido de armas de energía. El suelo temblaba bajo sus pies. La puerta de su celda se abrió de golpe. Una figura lo empujó al suelo. Era un guardia tarián, pero no llevaba los colores de Kaelara. El prisionero humano. Gritó otro desde el pasillo. Úsenlo como rehén. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar. Uno de los soldados lo sujetó por el cuello, mientras otro apuntaba su arma hacia él. En ese momento, una lanza atravesó el aire con un sonido agudo. El rayo de energía se desvió y el guardia cayó, herido de muerte. Kaelara apareció en el umbral, sin casco, con el rostro cubierto de sudor y el brillo feroz en los ojos. Suéltenlo. Los dos soldados restantes se miraron entre sí. Dudaron. En ese instante, Kaelara avanzó como una sombra veloz. Golpeó a uno en el pecho y lanzó al otro contra la pared con una fuerza inhumana. El silencio cayó de nuevo. Solo se oía la respiración agitada de ambos. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro. Una rebelión interna, respondió Kaelara, limpiando la sangre del borde de su lanza. Mi segundo al mando ha traicionado mi autoridad. Quiere tomar el control de la nave. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Ella lo miró fijamente, como si la pregunta tuviera más peso del que parecía. Luchar. Hasta el final. Alejandro se acercó un paso. Déjame ayudarte. Eres humano, no sabes manejar nuestras armas. No necesito saberlo. Puedo reparar cosas, crear herramientas. Tal vez pueda darte ventaja. Kaelara lo observó unos segundos en silencio, dudando. Luego asintió con un gesto rápido. Sígueme. Pero si intentas traicionarme, te juro que serás el primero en caer. Caminaron juntos por los pasillos oscuros. Las luces parpadeaban, los sistemas de gravedad fluctuaban, y en cada esquina podían oír el eco de combates. La nave, antes ordenada y rígida, era ahora un campo de caos. En la sala de mando, Tareth, el traidor, estaba de pie frente al trono de control, rodeado por varios oficiales armados. Era un tarián corpulento, con la piel más oscura y cicatrices cruzándole el rostro. Kaelara, dijo con una sonrisa que destilaba odio. Sabía que vendrías. No podías resistirte a morir por tus principios. Has deshonrado el código de los tarians, Tareth. Su voz era firme, implacable. Has puesto en peligro a toda la flota. No. He salvado lo que tú has manchado. El traidor levantó la mano y apuntó hacia Alejandro, que estaba a su lado. Todos saben lo que hiciste. Besaste a un humano. Permitiste que te contaminara. Eres una vergüenza para tu especie. El murmullo de los soldados se extendió como una marea. Alejandro apretó los puños. Kaelara dio un paso al frente. Su lanza brilló bajo la luz roja del techo. Hablas demasiado. Tareth rió. Y tú amas demasiado. Eso te matará. Antes de que pudiera decir más, Kaelara se lanzó hacia él. El combate fue brutal. Las lanzas chocaron con destellos de energía, los cuerpos se movían a velocidades imposibles. Alejandro observaba, impotente, buscando una forma de ayudar. Vio una consola dañada cerca del panel principal. Si lograba reconectarla, podría desactivar las armas de los traidores. Corrió hacia ella, esquivando un disparo que pasó a centímetros de su cabeza. Sus manos se movieron rápido, uniendo cables, forzando circuitos, activando protocolos que no entendía del todo. Alejandro, atrás. Gritó Kaelara mientras bloqueaba un golpe que habría partido a un humano en dos.
Confía en mí, respondió él, sin detenerse. El panel cobró vida. Las luces parpadearon, y de pronto, un sonido agudo recorrió la sala. Las armas de los soldados rebeldes se apagaron simultáneamente. Kaelara aprovechó el instante y giró su lanza con una fuerza devastadora. El filo de energía cortó la defensa de Taret, y con un último movimiento lo derribó. El traidor cayó al suelo, derrotado. Durante unos segundos nadie habló. El silencio era absoluto. Luego, uno a uno, los soldados bajaron las armas. Kaelara respiraba con dificultad. Tenía heridas en el brazo y en el costado, pero seguía en pie. Se acercó a Alejandro, que aún estaba arrodillado junto a la consola. Lo lograste, dijo ella en voz baja. Él sonrió. No soy tan inútil como pensabas. Kaelara lo tomó por el cuello del uniforme y lo atrajo hacia ella. Sus rostros quedaron a centímetros. Eres mucho más de lo que pensaba, humano. Por un momento, ninguno de los dos habló. En el silencio del puente, con la nave aún humeando y los restos del combate esparcidos por el suelo, Kaelara apoyó la frente contra la suya. A partir de ahora, dijo con un hilo de voz, ya no eres mi prisionero. Alejandro la miró, sorprendido. ¿Entonces qué soy? Ella cerró los ojos. Mi aliado, y mi condena. Y en ese instante, mientras las estrellas volvían a brillar más allá de los ventanales del puente, ambos comprendieron que la batalla más peligrosa aún no había comenzado, la que librarían contra ellos mismos. El humo aún flotaba en el aire de la sala de mando, una neblina espesa cargada con el olor a metal quemado y energía descargada. Los sistemas automáticos de la nave trataban de restablecer el orden, pero los paneles seguían chispeando y las alarmas de emergencia emitían un zumbido bajo, casi hipnótico. Kaelara permanecía de pie, su lanza aún encendida, respirando con dificultad. Alejandro estaba a su lado, con la mirada fija en ella, tratando de entender cómo era posible que siguiera viva después de semejante combate. La comandante Tariana giró lentamente hacia él. Su piel, normalmente de un tono violeta oscuro, mostraba marcas de quemaduras y cortes superficiales. La sangre, más azul que roja, corría por su brazo derecho. Aún así, sus ojos dorados brillaban con una intensidad imposible de describir. Tienes que curarte, dijo Alejandro, acercándose. Si no lo haces, esas heridas se infectarán. Kaelara soltó una leve sonrisa, casi imperceptible. No soy tan frágil como tú, humano. Mi cuerpo se regenera más rápido. Aún así, está sangrando. Él tomó un trozo de tela de su uniforme y lo presionó sobre una de las heridas. Y no me importa si eres una diosa o una guerrera inmortal, esto duele igual. Por un instante, Kaelara pareció desconcertada por la manera en que él la tocaba. Nadie había tenido jamás la osadía de tratarla con esa naturalidad. Sus subordinados la temían, sus enemigos la odiaban, pero aquel hombre la miraba como si fuera humana. Tu valentía raya en la insensatez, murmuró ella. Lo sé. Pero te salvé, ¿recuerdas? Eso me da derecho a preocuparme un poco. Kaelara lo observó en silencio. Había algo en él que desarmaba su coraza de hierro, algo que no podía combatir con una lanza ni con órdenes. Durante toda su vida había aprendido que el afecto era una debilidad, que la compasión era un error. Pero ese humano, con sus palabras simples y su mirada sincera, estaba desmantelando todo lo que creía inquebrantable. El sonido de pasos apresurados los interrumpió. Varios soldados Tarian entraron en la sala, observando el caos. Uno de ellos, herido, se arrodilló frente a Kaelara. Comandante, los rebeldes han sido neutralizados. El control de la nave está nuevamente en sus manos. Kaelara asintió con firmeza. Excelente. Organiza a los supervivientes. Que los heridos sean atendidos de inmediato. Y que nadie toque al humano. Es una orden directa. El soldado dudó, pero luego respondió con un gesto de respeto y se retiró junto a los demás. Cuando quedaron solos otra vez, Alejandro habló con voz baja. Eso fue inesperado. Lo sé, respondió ella. Si alguien cuestiona mi decisión, diré que sigue siendo mi prisionero. ¿Y lo soy? Kaelara lo miró de lado, con una expresión que mezclaba ironía y ternura contenida. Depende de cómo te portes. Se alejó hacia el ventanal principal, desde donde se veía el inmenso vacío del espacio. Las estrellas parpadeaban con calma, indiferentes al caos de los mortales. Alejandro se acercó lentamente, sin hablar. Ambos permanecieron en silencio durante un largo momento. Kaelara, dijo al fin, cuando luchabas contra ese Tarian. Taret, ¿verdad?
Ella asintió. Vi algo en ti. No era solo furia o venganza. Era algo más. Ella giró la cabeza, mirándolo fijamente. ¿Qué crees que viste? Pasión, respondió sin dudar. No por la batalla, sino por lo que crees. Por lo que eres. Por proteger lo que te importa. Kaelara lo observó en silencio. Aquellas palabras le llegaron más profundo de lo que quería admitir. Eres un tonto, susurró. Y sin embargo, me haces recordar cosas que creía muertas. Alejandro se apoyó en la barandilla junto a ella. Entonces no dejes que mueran. La comandante soltó un leve suspiro. El reflejo de las estrellas se dibujaba en sus ojos. Si alguien de mi especie supiera lo que siento ahora mismo, me ejecutarían sin dudarlo. Y si alguien de la mía supiera dónde estoy, probablemente dirían que perdí la cabeza. Kaelara se volvió hacia él. Entonces los dos estamos locos. Sí, pero no me importa. Ella lo miró con detenimiento, buscando alguna señal de mentira o miedo, pero no encontró ninguna. En ese momento, Kaelara se dio cuenta de algo. Aquel humano la veía, realmente la veía, más allá del rango, la raza o la guerra. ¿Qué harás ahora que ya no eres prisionero? Preguntó ella. Dependerá de ti, respondió. Puedo quedarme, ayudarte a reparar la nave, mantenerla en vuelo. O puedo irme si lo ordenas. Kaelara se acercó, hasta quedar a pocos centímetros de él. No quiero que te vayas. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Su tono no era una orden. Era una confesión. Entonces me quedaré. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, de miradas que decían más que cualquier palabra. De pronto, una vibración recorrió la nave. Un temblor breve, pero lo suficiente para interrumpir el momento. Kaelara giró hacia los controles. Los motores de impulso están sobrecargados. El reactor necesita estabilización inmediata. Alejandro corrió hacia la consola auxiliar. Puedo hacerlo. Necesito acceso al núcleo energético. Está en el nivel inferior. Te acompañaré. No, tú estás herida. Yo iré. No me des órdenes en mi nave, humano, dijo ella, aunque su tono ya no era tan severo. Los dos descendieron al compartimento inferior, donde el núcleo brillaba con una intensidad peligrosa. Las ondas de energía hacían vibrar las paredes. Alejandro se arrodilló junto a la base del reactor, manipulando los controles con rapidez. Está desestabilizándose por un daño en la bobina principal, explicó. Si no la recalibramos, la nave explotará en menos de 10 minutos. Kaelara lo observó trabajar. Había una concentración feroz en su rostro, una determinación que la conmovió. Sin pensarlo, colocó su mano sobre la suya, ayudándole a mantener firme un conector. Nunca había visto a un humano trabajar así, dijo ella. Nunca había tenido una razón así para hacerlo, contestó él sin apartar la mirada del panel. La energía se estabilizó. Las luces dejaron de parpadear y el zumbido del núcleo volvió a su ritmo normal. Alejandro respiró aliviado y se dejó caer de espaldas al suelo. Lo logramos. Kaelara se arrodilló junto a él. Sí, lo hicimos juntos. Sus miradas se cruzaron una vez más. Y por primera vez, no hubo tensión, ni miedo, ni confusión. Solo un entendimiento silencioso. Estaban unidos, no por obligación, sino por elección. Kaelara posó su mano sobre el pecho de Alejandro. Tu corazón late muy rápido, murmuró. ¿Es por mí o por la nave? Él sonrió. Por ti. La nave puede esperar. Kaelara lo miró unos segundos, y luego, con un suspiro profundo, se inclinó y lo besó otra vez, más lento, más real. Ya no era un impulso, sino una promesa. Y allí, bajo el resplandor azul del reactor, dos enemigos se fundieron en algo más grande que la guerra. Porque en medio del fuego, la destrucción y la muerte, habían encontrado lo único que ningún universo podía fabricar, un motivo para seguir viviendo. El silencio posterior a la batalla tenía algo inquietante, como si la nave entera estuviera conteniendo la respiración. Los pasillos, antes llenos de gritos y luces rojas, ahora estaban casi vacíos, iluminados solo por los destellos intermitentes de los sistemas automáticos en reparación. La calma no era paz. Era un momento suspendido, frágil, donde cualquier ruido podía romper el hechizo. Kaelara y Alejandro caminaban por los corredores hacia el sector de descanso. El aire olía a metal caliente y ozono. A cada paso, los sensores detectaban su presencia y encendían luces suaves a su paso, revelando las marcas del combate, muros rajados,
chispas aún flotando en el aire, el eco de lo que acababan de sobrevivir. Nunca había visto a nadie luchar como tú, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. No solo peleas con fuerza, peleas con propósito. Kaelara no respondió de inmediato. Seguía caminando con la mirada al frente, el rostro sereno, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. Los Tarians nacemos para pelear, respondió por fin. Desde que abrimos los ojos, la guerra es nuestro idioma. Pero tú peleaste de otra forma. ¿De otra forma? ¿Cómo? Con miedo. Con esperanza. Con algo que los nuestros olvidaron hace mucho tiempo. Alejandro sonrió. Supongo que en eso los humanos somos tercos. Siempre encontramos razones para no rendirnos, incluso cuando deberíamos. Llegaron a una pequeña cámara donde un ventanal enorme mostraba el espacio exterior. Kaelara desactivó la seguridad de la puerta y entraron. Era un salón privado de mando, diseñado para el descanso de la comandante. Había allí un lecho de energía suspendido, una mesa de cristal transparente, y una vista tan vasta del universo que daba vértigo. Por un momento, ninguno habló. Solo se oía el susurro de la maquinaria y el ritmo acompasado de sus respiraciones. Kaelara se acercó al ventanal y apoyó una mano sobre el vidrio frío. Toda mi vida he seguido órdenes, dijo, sin girarse. He hecho cosas terribles por obedecer. He visto morir mundos enteros porque el consejo lo exigía. Pero esta vez, cuando te vi, algo dentro de mí se quebró. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Por qué? Kaelara lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no tenía el brillo autoritario de la comandante. Era la mirada de alguien que carga un peso que ya no puede sostener. Porque me hiciste recordar que todavía puedo elegir. Él se acercó lentamente, hasta quedar a su lado. Afuera, un cinturón de asteroides pasaba como un río de fuego. La luz se reflejaba en el rostro de Kaelara, resaltando la tristeza y la fortaleza que convivían en ella. Elegir no siempre es fácil, dijo Alejandro. Pero es lo único que nos hace libres. Ella giró hacia él, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. ¿Eres libre, Alejandro? No lo era, respondió. Hasta que te conocí. El silencio volvió a caer sobre ellos, más pesado, más íntimo. Las luces del techo bajaron de intensidad, como si la nave misma entendiera que debía guardar respeto. Kaelara bajó la mirada, tocando el borde del cristal. Si seguimos así, si el consejo se entera, nos casarán a ambos. No hay redención posible para lo que siento. Entonces huiremos. Ella levantó la vista de golpe. ¿Huir? ¿A dónde? Los Tarians controlan medio cuadrante. No tenemos a dónde ir. Encontraremos un lugar. Alejandro sonrió con determinación. Los humanos tenemos talento para sobrevivir donde nadie más puede. Kaelara lo observó con una mezcla de incredulidad y ternura. Hablas como si todo fuera tan simple. No lo es. Pero contigo, vale la pena intentarlo. Kaelara cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había algo distinto en ellos, no miedo, sino decisión. Si me quedo contigo, renuncio a todo lo que soy. No. Alejandro negó suavemente. No renuncias. Cambias. Evolucionas. Ella dio un paso más hacia él, y su voz bajó a un susurro. Tú no entiendes lo que eso significa para nosotros. En mi mundo, las emociones son armas que pueden destruir imperios. Si descubren que amo a un humano, no solo me ejecutarán a mí, también destruirán a cualquiera que haya estado bajo mi mando. Entonces que me odien a mí, dijo Alejandro. Que digan que te manipulé, que te engañé, lo que quieran. Pero no dejaré que te quiten lo que eres. Kaelara lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir palabra, lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó. Fue un beso largo, desesperado, lleno de todo lo que ambos habían reprimido. No había miedo ni rabia esta vez, solo la necesidad de sentirse vivos. El beso se rompió apenas lo suficiente para que sus miradas se encontraran de nuevo. Nunca había sentido esto, susurró Kaelara. Ni siquiera sabía que podía hacerlo. Yo tampoco, admitió Alejandro. Pero ahora no puedo imaginar no sentirlo. Ella apoyó la frente en su pecho. El calor de su piel, el sonido de su corazón, todo le resultaba extraño y fascinante. Se quedó así, inmóvil, respirando su aroma, escuchando ese ritmo humano que latía con fuerza bajo su mano. No entiendo cómo puede ser tan suave y tan fuerte al mismo tiempo, dijo ella, en un murmullo. Tal vez porque aprendí que el amor también es una forma de luchar.
Kaelara alzó la cabeza lentamente. Sus ojos dorados estaban humedecidos, un brillo imposible en una tariana. Te harás débil, humano. El amor nos destruye. O nos salva, respondió él con una sonrisa. Ella lo miró largo rato. Luego asintió, resignada, aunque en sus labios se dibujó una pequeña curva de ternura. Si esto es un error, que sea el mío. La noche artificial cayó sobre la nave. Las luces descendieron hasta un tono suave, y Kaelara, por primera vez desde que nació, desactivó su comunicador. No quería recibir órdenes, no quería oír al consejo. Quería silencio. Quería a él. Se quedaron juntos en la sala, sin hablar. Afuera, el espacio parecía infinito, pero por primera vez, Kaelara no lo sintió como una prisión. Lo sintió como un comienzo. Alejandro la abrazó. Ella, al principio, se tensó. Luego se rindió al calor de su cuerpo. Apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Mañana, dijo en voz baja, tendré que decidir si sigo siendo comandante, o si sigo siendo yo. No tienes que decidir esta noche, susurró él. Esta noche, solo existe esto. Kaelara levantó la vista y lo besó otra vez, más lento, más profundo. Las estrellas afuera brillaban como testigos silenciosos de una unión prohibida, una alianza nacida entre fuego y sombras. Y mientras el universo seguía su curso implacable, dos almas destinadas a enfrentarse encontraron consuelo una en la otra. Entre la guerra y el amor, Kaelara comenzaba a entender lo que ningún código tarián había podido enseñarle, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una promesa de luz. El amanecer artificial iluminó la nave con una luz dorada que no venía de ningún sol. Era el sistema automático de ciclo diurno, una ilusión de normalidad para una tripulación que no conocía la paz. Pero aquel día, la calma era una mentira. Bajo la superficie, la tensión hervía como un volcán a punto de estallar. Kaelara se levantó antes de que Alejandro despertara. Había dormido apenas unas horas, lo suficiente para recobrar fuerzas, pero no para apagar las voces que resonaban en su mente. Caminó hacia el ventanal principal, observando el vacío estelar con los brazos cruzados. El reflejo de las estrellas se dibujaba en su piel violeta, haciendo que pareciera una figura hecha de fuego y noche. Sabía que su decisión tenía consecuencias. Besar a un humano no era un simple acto de insubordinación, era una traición a los principios más sagrados de su especie. El Consejo Supremo de Taria no perdonaba ese tipo de debilidad. Alejandro despertó lentamente. Se incorporó, estirando los brazos, y la vio de pie, silenciosa, pensativa. La luz del ventanal iluminaba su silueta, y por un instante pensó que parecía una pintura viva. No duermes mucho, dijo con una sonrisa cansada. Kaelara no lo miró. No puedo. Hay algo que no encaja. ¿Qué ocurre? Anoche intercepté una transmisión codificada. Alguien dentro de la nave pidió refuerzos. Alejandro se levantó, el sueño desapareciendo al instante. ¿Refuerzos? ¿De quién? Kaelara lo miró con seriedad. Del Consejo. Vendrán por mí. El aire se volvió pesado. Alejandro tardó unos segundos en procesarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás unas horas. Tal vez menos. Él se acercó y tomó sus manos. Entonces huiremos. Ya lo hablamos. No puedes entenderlo, respondió ella con voz baja. No se puede huir del Consejo. Son más rápidos, más numerosos, más despiadados. Ni siquiera mis propios soldados me protegerán. Muchos creen que debo ser castigada. ¿Y tú qué crees? Kaelara lo miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de tristeza, orgullo y fuego. Creo que por primera vez en mi vida no me importa lo que crean. El sonido de un estruendo los interrumpió. La nave tembló con violencia, las alarmas comenzaron a sonar, y un destello rojo tiñó el pasillo exterior. Kaelara corrió hacia los controles de emergencia y activó la vista externa. Un escuadrón de naves tarián rodeaba el perímetro. El símbolo del Consejo brillaba en sus cascos, 3 círculos entrelazados, emblema del poder absoluto. Ya están aquí, dijo ella en voz baja. Alejandro miró la pantalla. Eran al menos 20. No tenemos posibilidad de enfrentarlos directamente. No pienso rendirme, respondió ella con firmeza. Si quieren llevarme, tendrán que hacerlo sobre mis restos. El comunicador de la sala se activó con un tono agudo. Una voz masculina, fría como el hielo, resonó en toda la nave. Comandante Kaelara de Taria, aquí el alto juez Bartan. Está acusada de traición,
de desobedecer órdenes directas y de contaminar la pureza de su especie al vincularse con un humano. Ríndase de inmediato o abriremos fuego. Kaelara apretó los dientes. No voy a rendirme. Alejandro la miró. Si peleamos, moriremos. Entonces moriremos luchando. Ella se dirigió al panel de mando, introdujo un código y las armas principales de la nave se activaron. Las torretas externas giraron hacia el enemigo, los cañones de plasma comenzaron a cargarse. Alejandro la detuvo, poniéndose frente a ella. No. Escúchame. Hay otra opción. No tenemos tiempo para alternativas. Sí la tenemos. Alejandro señaló el sistema de energía. Puedo manipular el núcleo de propulsión para crear una descarga de impulso. No es un ataque, pero podría cegar sus sensores por unos minutos. Lo suficiente para escapar. Kaelara dudó. Si fallas, la nave explotará. Confía en mí. Ya la estabilicé una vez. Ella respiró hondo. En sus ojos, la lucha interna era evidente, el deber contra el instinto, la lealtad contra el amor. Finalmente asintió. Hazlo. Yo ganaré tiempo. Mientras Alejandro corría hacia la sala de máquinas, Kaelara se colocó su armadura, aunque estaba dañada. Sus marcas brillaron bajo la luz, y su lanza volvió a emitir ese resplandor eléctrico que hacía temblar el aire. En su rostro ya no había duda. Solo determinación. En la sala de control, las comunicaciones estallaban con advertencias. Comandante Kaelara, su nave está bloqueada. Apague sus motores. Entregue al humano. Ella presionó el comunicador. ¿Al humano? Repitió con una sonrisa que mezclaba orgullo y desafío. El humano me salvó la vida. Y ahora, gracias a él, sabrán lo que es enfrentar la voluntad de alguien que ya no teme nada. Alejandro, en el núcleo, trabajaba con manos rápidas, sudor corriendo por su frente. Las luces fluctuaban violentamente. Estaba desviando energía del sistema secundario hacia el motor de salto. Era una locura, pero era su única salida. Listo, murmuró. Solo falta sincronizarlo con el impulso principal. La voz de Kaelara resonó en el comunicador interno. Alejandro, dime. Si esto falla, quiero que sepas algo. Él detuvo sus manos por un instante. No digas eso. Vamos a lograrlo. No, escúchame. Si no sobrevivimos, gracias por hacerme sentir viva. Alejandro apretó los dientes, una mezcla de emoción y miedo en el pecho. No vas a morir, Kaelara. No mientras yo respire. Activó la secuencia. Un rugido sordo recorrió la nave, una vibración profunda que hizo temblar las paredes. Afuera, las naves del Consejo abrieron fuego, lanzando descargas de energía azul que impactaron contra los escudos. Kaelara se mantuvo firme frente al ventanal, observando el asedio. Aguanta, Alejandro, susurró. 3, 2, 1, murmuró él, apretando el interruptor principal. El núcleo estalló en un destello blanco cegador. Una onda expansiva de energía pura se expandió desde el centro de la nave, envolviendo a las naves enemigas y colapsando sus sistemas de navegación. En cuestión de segundos, los sensores del Consejo quedaron inutilizados. Kaelara se sostuvo como pudo mientras la nave era lanzada hacia adelante, atravesando el bloqueo enemigo en un salto de impulso. El vacío se distorsionó y, de pronto, todo quedó en silencio. Cuando el sistema se estabilizó, Alejandro estaba tendido junto al núcleo, jadeando. El panel se había sobrecargado y su brazo estaba quemado. Kaelara llegó corriendo, lo levantó y lo sostuvo con cuidado. Lo lograste, dijo ella, con la voz quebrada. Estamos fuera de su alcance. Él intentó sonreír. Te dije que confiaras en mí. Kaelara apoyó su frente en la de él, respirando con dificultad. Nos perseguirán. No se detendrán. Entonces seguiremos huyendo, respondió él. Pero lo haremos juntos. Ella lo miró en silencio. En su interior, algo se había roto definitivamente. Ya no era comandante de nadie. Era una fugitiva, una proscrita, una mujer que había desafiado todo por un humano. Y sin embargo, por primera vez, se sintió libre. Fuera de toda ley, lejos del juicio del Consejo, en un rincón del universo donde nadie más podía alcanzarlos, dos almas que habían nacido para odiarse encontraron refugio una en la otra. Y mientras las estrellas se extendían ante ellos como un océano infinito, Kaelara tomó la mano de Alejandro y susurró. A partir de ahora, que el universo arda si quiere. Pero tú y yo seremos fuego. El espacio exterior se extendía como una sábana infinita de estrellas y silencio.
La nave, dañada pero aún viva, flotaba entre los restos de una tormenta cósmica, arrastrando un rastro de energía azulada que lentamente se desvanecía. Los motores estaban inactivos, los sistemas automáticos trabajaban a duras penas y el aire tenía el olor agrio de los circuitos quemados. Pero a bordo, por primera vez en mucho tiempo, reinaba una calma distinta. No era la paz de los soldados tras una victoria. Era la paz del alma después de haber sobrevivido a lo imposible. Kaelara estaba de pie frente al ventanal principal, su lanza apoyada a un lado. Llevaba el uniforme abierto, con el pecho cubierto por un vendaje improvisado. Su cabello, suelto por primera vez, caía sobre sus hombros como una cascada oscura. En su reflejo, podía ver el cansancio de una vida entera dedicada a la guerra y, al mismo tiempo, un brillo nuevo, desconocido. Alejandro se acercó despacio. Tenía el brazo vendado y una sonrisa leve, aunque el cansancio también se le notaba en el rostro. Había pasado horas reparando los sistemas esenciales, pero ahora la nave estaba estable, al menos lo suficiente para continuar. Todo funciona otra vez, dijo con voz baja. No iremos rápido, pero no nos quedaremos a la deriva. Kaelara asintió sin mirarlo. El consejo seguirá buscándonos. No pararán hasta encontrarme. Hasta encontrarnos, corrigió él. Ya no estás sola en esto. Ella giró lentamente. Sus ojos dorados lo buscaron, y en ellos había una mezcla de orgullo, duda y ternura. No comprendes lo que eso significa. Si los Tarians te atrapan, no solo te matarán. Querrán borrar tu existencia. Ni siquiera permitirán que tu nombre se pronuncie. Alejandro dio un paso más cerca. Entonces tendrán que alcanzarme primero. Y si eso sucede, quiero que sepan que fui el humano que amó a la más poderosa de su especie. Kaelara lo observó en silencio. Era absurdo, y sin embargo, esas palabras le provocaron algo que ni la guerra ni el dolor habían logrado: esperanza. Tu especie lucha con las manos, murmuró ella. La mía con el alma. Pero tú luchas con el corazón. Y tú me enseñaste cómo hacerlo, respondió él, sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, Kaelara sonrió también. Fue una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Se acercaron hasta quedar frente a frente. No hicieron falta palabras. Kaelara apoyó la cabeza en su hombro, y por unos segundos, se permitió cerrar los ojos. Alejandro rodeó su cintura con cuidado, como si temiera que todo aquello fuera un sueño que podría romperse con el menor movimiento. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella finalmente. Buscar un lugar donde nadie sepa quiénes somos, respondió él. Un planeta pequeño, quizás. O una luna con aire respirable. Hay muchos rincones en el universo que ni los Tarians ni los humanos reclaman. Kaelara levantó la vista hacia el firmamento. Allí, entre los cúmulos estelares, un punto de luz más brillante llamó su atención. Hay un sistema a 2 saltos de aquí, dijo. Talis. Era un puesto de observación abandonado hace décadas. Tiene agua y atmósfera. Podríamos escondernos allí. Entonces ese será nuestro hogar, respondió Alejandro. El viaje fue largo. Durante días navegaron en silencio, evitando rutas conocidas, apagando toda señal que pudiera delatarlos. Alejandro reparaba los motores con piezas recicladas, mientras Kaelara patrullaba los sensores, vigilando cualquier rastro de persecución. Pero nadie los encontró. A medida que se alejaban del espacio dominado por el Consejo, la tensión comenzó a disolverse. En las noches, cuando la nave se sumía en penumbra, cenaban juntos en la cabina, compartiendo historias. Alejandro hablaba de la tierra, de los océanos azules, de los árboles que se movían con el viento. Kaelara escuchaba fascinada, como si cada palabra suya fuera una canción. A veces cerraba los ojos e intentaba imaginar aquel mundo que sonaba tan lleno de vida, tan distinto a los campos de batalla de su infancia. En mi planeta no hay mares, le confesó una noche. Solo desiertos púrpuras y cielos llenos de tormentas. El sonido del agua me parece imposible. Cuando encontremos un lugar seguro, le prometió él, te llevaré a ver el mar. Aunque sea en otro mundo. Pasaron semanas. La nave, dañada pero leal, resistió. Cuando al fin llegaron a Talis, un planeta cubierto de bosques y nubes doradas, Kaelara no pudo evitar contener el aliento. Desde la órbita, la superficie se veía tranquila, llena de vida. Es hermoso, susurró. Y es nuestro, respondió Alejandro. Aterrizaron en un valle rodeado de montañas brillantes. La nave se apagó con un último suspiro de energía. El aire era respirable, tibio, con el aroma dulce de la vegetación desconocida.
Cuando Kaelara dio su primer paso fuera, la tierra se hundió levemente bajo sus pies. Por primera vez, sintió algo que nunca había conocido, la sensación de estar en casa. Durante los días siguientes, construyeron un refugio con partes de la nave. Alejandro se encargó de adaptar los sistemas básicos de energía y purificación, mientras Kaelara exploraba el entorno. Había ríos de agua cristalina, árboles con hojas azuladas y flores que se abrían al contacto con la luz. Era un mundo silencioso, pero no vacío. Una tarde, mientras el sol local se ocultaba en el horizonte, Kaelara observó cómo el cielo se teñía de oro. Alejandro estaba junto al río, lavándose las manos después de trabajar. Ella caminó hacia el despacio, dejando que el viento le moviera el cabello. Nunca pensé que viviría algo así, dijo ella. Paz. Silencio. Un lugar donde no tenga que mirar atrás. Lo mereces, respondió él sin dudar. Los dos lo merecemos. Ella lo miró y sonrió. No soy la misma mujer que conociste. Ya no soy comandante, ni guerrera, ni hija del consejo. No sé quién soy ahora. Alejandro la tomó de la mano y la acercó a su pecho. Eres Kaelara. Y eso es suficiente. Ella apoyó la frente en su corazón, escuchando el ritmo constante de su vida. Por primera vez, no le asustó su fragilidad. La sintió como algo sagrado. El sol desapareció completamente, y las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos. Alejandro levantó la mirada y señaló una constelación en el cielo. ¿Ves esa? Se parece a una lanza. Kaelara rió suavemente. Entonces es perfecta. Me recordará quién fui. ¿Y quién eres ahora?, añadió él. Esa noche, durmieron bajo las estrellas, sin miedo, sin órdenes, sin enemigos. Solo dos almas que habían sobrevivido al peso de sus mundos y habían encontrado un nuevo comienzo. Con el tiempo, su refugio se convirtió en un hogar. Sembraron, cazaron, aprendieron el lenguaje del planeta. Alejandro enseñó a Kaelara a reír sin contenerse, ella le enseñó a moverse entre los árboles con la gracia de una cazadora. Había días de lluvia dorada, noches con dos lunas, y momentos en que el viento traía un aroma a flores que parecía música. Y así, entre risas, trabajo y abrazos, el amor que nació en una celda y se fortaleció entre batallas se convirtió en una historia viva. Pasaron los años, y en aquel planeta olvidado por dioses y reyes, la leyenda de Kaelara y Alejandro se convirtió en un susurro entre las estrellas. Dos seres de mundos opuestos que desafiaron al universo para amarse. Un día, mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados, Kaelara miró a Alejandro dormir a su lado. Sonrió y murmuró para sí. El consejo tenía razón en algo. El amor puede destruir imperios, pero también puede crear nuevos mundos.